Bien, en este video vamos a realizar diferentes tipos de formatos en nuestra planilla. Si bien es cierto, nosotros podemos aplicar diferentes tipos de formatos como ya establecidos en el menú inicio o la ficha inicio, podemos tener diferentes opciones para modificar la apariencia de nuestra planilla, ya sea en cambio de fuentes, en aplicar negritas, cursivas o algún tipo de relleno. También tenemos los estilos que los tenemos acá agrupados y tenemos la opción de formato de tabla, ¿ya? Que también podemos utilizar algún tipo de formato, ¿ya? Sin embargo, también podemos utilizar, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos aplicar en la fila un alto, ¿ya? Podemos seleccionar esa fila, como veíamos anteriormente, cómo seleccionarla con el botón derecho. Podemos también utilizar y modificar el alto que ya viene establecido. Presionamos la opción alto de fila y normalmente viene en 15. Dupliquémoslo, vamos a agregar 30 y aceptamos. Se fija que ya el encabezado de estas columnas tiene un alto de fila superior a las que tenemos más abajo. Y al seleccionar estos encabezados podemos, por ejemplo, aplicarle negrita. También podemos utilizar un tipo de alineación, ¿ya? Por ejemplo, acá está alineado, ya como bien acá señala que está alineado centrado. Este centrado corresponde a estar centrado respecto al ancho de la columna, pero respecto al alto no está centrado. Entonces, si pulsamos esta opción que dice alinear en el medio, eso va a permitir que se alinee respecto al alto y va a quedar centradísimo, ¿ya? Ahora, podemos también utilizar aquí en estas mismas 4 celdas un relleno, por ejemplo, si lo hacemos manual, ¿ya? Y aplicamos un relleno nosotros mismos. Por lo tanto, podemos utilizarlo. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, agregar una columna con una nota 3, por ejemplo, podemos seleccionar esto, copiar formato y aplicarlo acá. Se fija que no tenemos que hacer y hacerlo paso a paso, sino que esta brochita que yo siempre le digo es de mucha utilidad porque nos permite copiar el formato establecido, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner aquí, incluso Excel permite el autorrelleno. Es decir, si yo me ubico en la parte inferior de la celda donde hay un punto verde y mi cursor toma un signo más, arrastro y se incrementa en uno más. ¿Se fija? Nota 3. Si yo agrego ahora, por ejemplo, 5,8, enter, ya, 4,5, 6,7, un 7 y un 6,0, ahí está correcto. ¿Se fija? Entonces ya tenemos un formato aplicado nosotros mismos. Ahora, si quisiéramos insertar con el botón derecho en la parte superior una fila, siempre al momento de insertar se va a insertar en la parte superior. Es decir, si yo me posiciono en la fila 3 y presiono botón derecho insertar, Excel va a interpretar que lo que quiere insertar es una fila porque está posicionado o posicionada en una fila y lo va a insertar arriba de la fila 3. ¿Se fija? Ahí está. Entonces, igualmente, si quisiéramos insertar, por ejemplo acá, una columna antes de nota 1, la columna siempre se va a insertar a la izquierda
Es decir, si yo me posiciono sobre la columna C, botón derecho, insertar, se va a insertar una columna antes de la nota 1. Bien, voy a deshacer, era solamente para explicar. Ahora, vamos a insertar una fila ya antes de los encabezados. Es decir, tendría que ubicarme en la fila 1, botón derecho, insertar. Y en este caso vamos a utilizar la opción de combinar y centrar. Esto es bastante utilizado, por ejemplo, cuando yo quisiera seleccionar todas estas celdas, combinar y centrar, va a permitir que de una manera automática va a combinar, es decir, se va a transformar en una sola celda y al momento de escribir lo va a hacer centrado. Pinché y fíjese, se selecciona en verde como que estas 5 celdas se transformaran en una sola. Entonces acá vamos a poner notas semestre 1. La voy a dejar así. Y también lo voy a aplicar acá de los bordes, ahí está. Entonces ya tenemos la forma de poder utilizar esta opción de combinar y centrar y para qué lo que sirve. Otra de los formatos, ya vimos cómo aplicar formatos manuales, es decir, nosotros aplicándoles algún tipo de formato o formato conmutable, que lo vamos a ver más adelante también en más detalle. Pero lo que realmente acá es relevante es cómo poder crear formatos condicionales. ¿Ya? Esta es una forma de crear un formato y se llama condicional porque el formato se aplica exclusivamente cuando se cumpla una condición. ¿Ya? Nosotros normalmente vemos acá a través de las notas, podemos visualmente diferenciarlas por un color. Cuando son rojas, por ejemplo, son menores o iguales a 4. No, menores a 4 digo. Y azules, mayores o iguales a 4. Son azules. Por lo tanto, las notas, aquí hay una clasificación de colores, pero no es que yo lo haga de manera manual. Es decir, estas son todas, por ejemplo, estas son todas azules y las voy a teñir de color azul. Eso claramente lo podría hacer una persona, pero no estaría realizándolo a través de una configuración específica. Porque ¿qué sucede si yo cambio una nota a 3,8, me equivoqué en ingresar? No va a modificarse a roja. Y esto es lo que queremos evitar, el hacerlo manualmente. ¿Ya? Vamos a hacer este formato condicional, es decir, se va a aplicar un formato. Un formato quiere decir un color de fuente, un relleno de celda, una letra característica. Esos son formatos, pero se va a aplicar este formato de acuerdo a una condición. Entonces, voy a dejar de lado esta y voy a seleccionar solamente las notas de la nota 1 y la nota 2. Y en el menú inicio, recuerde, vamos a utilizar lo que es el formato condicional. Selecciono y normalmente yo les digo que recurran a esta ruta. En este caso es resaltar. Cuando hablo de formato condicional, estoy hablando de resaltar algo específico, ¿ya? Que visualmente va a tener un impacto. Por lo tanto, acá hay varias opciones. Yo siempre le digo, vamos a la última opción donde dice más reglas. Nos aparece esta ventana. Vamos a trabajar primero con la regla. Aquí habrían 2 reglas, una para el color rojo y otra para el color azul, pero ambas se van a activar de acuerdo a una condición. En esta ventana siempre tiene que estar seleccionada la segunda opción para lo que queremos hacer. Esto queda tal cual, valor de celda, pero
cuando sea, buscamos menor que, le digo 4, aquí solamente pongo el 4, no es necesario poner coma 0, 4, y aquí en el botón formato es donde aplico el formato que va a agregarse cuando las celdas que han sido seleccionadas cumplan con esta condición que contengan valores menores que 4. Entonces pincho sobre el botón formato y va a aparecer esta otra ventana. Los formatos podemos aplicar, ¿ya? Podemos aplicar fuente o bordes o rellenos. En este caso, la fuente corresponde al contenido, a la letra, a lo que se escribió dentro de la celda, ¿ya? Y solamente vamos a aplicar que esa fuente sea, como estamos hablando de menores a 4, rojo, ¿ya? Nos aseguramos que aparezca ahí, ¿cierto? La vista previa, aceptamos y ya, aquí ya aparece. Es decir, estamos creando una regla que se va a aplicar únicamente a las celdas que contengan valores de celda menor que 4 en rojo. Entonces, al momento de aceptar, fíjese lo que sucedió. Solamente las celdas que cumplían esa condición se han agregado en color rojo, ¿ya? Por eso tiene que ser a todo el formato, es decir, a todo el rango. Excel va a hacer el análisis de verificar si cumple o no cumple con la condición para aplicarle el formato respectivo. Ahora, manteniendo esa selección, ¿ya? Vamos a hacer la otra regla, ¿ya? Porque no sabemos cuál va a ser el valor que se va a insertar o se va a digitar en esa celda. Por lo tanto, creamos una segunda regla a este mismo rango. Pulsamos, hacemos clic sobre formato condicional, resaltar reglas de celda, vamos a más reglas y ahora la segunda regla sería para las notas azules. ¿Cuál sería entonces el criterio, la condición para las azules? Mayor o igual que 4, ¿ya? Es importante que sea mayor o igual, porque si digo mayor, estoy dejando el 4 afuera. Mayor o igual que 4, 4 es azul también. Por lo tanto, el formato va a ser de color azul y selecciono el color correspondiente. Acepto y ahí ya observo que tenemos aplicada, ¿cierto? Mayor o igual a 4, color azul, aceptar. Y acá tengo mi formato condicional que se aplica automáticamente. Es decir, si yo acá cambio 6,7, pongo un 3,9, ¿se fija? Acá pongo un 6,9, se va a ir modificando a medida que voy transformando estas notas, ¿cierto? Y un 2,9. Ahí está. Entonces, cada una de estas celdas tiene dos reglas y se van a aplicar de acuerdo al ingreso del dato en la celda, ¿ya? ¿Cómo puedo comprobar que efectivamente aquí hay un formato establecido o cuáles fueron los criterios que se utilizaron para que estén en este color? Porque aquí es fácil orientarse y uno puede decir el rojo es para las notas menores a 4 y el azul es para las mayores o iguales. Pero podemos comprobarlo haciendo clic sobre formato condicional y voy a la opción administrar reglas. Se fija, acá puedo verificar que las azules corresponden a las mayores o iguales a 4 y las rojas corresponden a las menores a 4 y que esto se está aplicando entre la celda C3 a D7, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Desde esta ventana también usted puede eliminar o editar una regla. Si es que se equivocó, puede pulsar esa regla, hacer clic y luego en editar y la va a llevar nuevamente a la ventana anterior. Bien,
Ahora, también puede eliminar, porque muchas veces que lo que hace el usuario es no me apareció el color que necesitaba o no está realizando el formato que necesito y vuelve a hacer otra más y se llena de muchas reglas y que finalmente sirven para confusión. Lo importante es solamente tener las reglas que necesito y las otras eliminarlas. Bien, ahora hemos dejado esta sin formato, pero es simplemente para explicar, como anteriormente decía, que este icono del portapapeles es muy importante, que se llama copiar formato. ¿Por qué razón? Basta con seleccionar la celda, independiente tenga ahora un 5.9 y esté en azul, esta celda tiene dos reglas aplicadas. Solamente es porque tiene un dato 5.9 está en azul. Entonces, si yo me posiciono en cualquier celda, presiono el copiar formato y paso por encima de la nota 3, todas se van a aplicar. ¿Ya? No hay ningún rojo porque no tenía ningún rojo, pero si modifico, obviamente se va a teñir de color rojo. ¿Ya? Entonces es muy importante saber cómo poder utilizar los formatos condicionales. Hoy solamente revisábamos una de las opciones, cómo poder aplicarlas, pero hay también barras de datos, escalas de color y iconos también, conjunto de iconos que se pueden aplicar en esta misma forma. Espero que haya quedado claro y nos veremos en una próxima oportunidad.